Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace muchísimo presentarles a uno de los más destacados deportistas de todos los tiempos, don Carlos Cortés Pacheco, conocido como Tuta Cortés. Don Carlos, en primera instancia, qué grato saludarlo y muchas gracias por recibirnos. Un placer tenerlos a ustedes en mi casa. Muchas gracias. Bien, don Carlos, aquí rodeado de tantos trofeos, de tantas distinciones, de todo eso que lógicamente, a través de la historia usted ha logrado equiparar, ¿verdad? De manera que qué complacido, don Carlos, de hacer hoy esta entrevista, dedicarle esta entrevista a usted y que nos cuente acerca de su vida como deportista. ¿Dónde nace don Carlos Tuta Cortés? Yo nací en San José, Ajá. ahí en el detrás de la escuela Juan Rafael Mora. Detrás, capitalino, al Capitalino, 100%. al 100%, Claro, sí señor. qué bueno. ¿Sus padres? Bueno, los dos están fallecidos, uno era de Alajuela y el otro y mi madre era de Cartago. Ah, qué interesante. ¿Y hermanos? Hermanos, éramos 5, 4 hombres y una mujer. Hay 2 fallecidos por accidentes de la vida y a uno lo mataron en la casa y el otro con una enfermedad terminal y quedamos el mayor y mi hermana menor y yo que era el del centro. Son los 3 que quedamos de los 5. Los 3 de la familia. Sí. Bien. Don Carlos, ¿cómo nace la pasión por el deporte? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, mi hermano, el que me seguía a mí, mi hermano León, que te decía que está muerto, él corría en el campeonato ocasionalmente, en carreras de colegios, y entonces yo era el ayudante de él. Ajá. Pues el ayudante que le llevaba la gasolina y el refresco. Claro. Y entonces me comenzó a gustar la cuestión y entonces ahí empecé con carreras de colegios también igual que él. Y uno dio el primer paso y ya se fue. Pues esto es como un gusanillo que no se quita. Qué interesante. ¿Recuerda su primera motocicleta ya de competencia? Bueno, la primera motocicleta que yo corrí, que fue en el 65, en el Colegio Calasanz, era una motocicleta de 50 centímetros de un amigo mío, de un gringo, que me la prestó, era una Honda 50 centímetros, me la prestó para esa carrera. Y luego estuve un tiempo corriendo con una 50 Suzuki de Alberto Olio, que es un primo mío, y él es el actual distribuidor de Suzuki. Y entonces me prestó durante un tiempo la motocicleta para que corriera en las carrerillas de colegios y en el campeonato nacional también, ¿verdad? Y al final de los años, durante unos años me estuvo hasta patrocinando él a título personal. Un viaje al mundial fue gracias a él. Gracias a la empresa. No, a él personalmente. Ah, él personalmente. Él no tenía la Suzuki La todavía. pasión de él por las motocicletas. Por las motocicletas Qué también. interesante, ¿verdad? Sí. Devolvámonos unos años atrás, don Carlos, y ubiquémonos en ese tipo de competencias que entiendo se realizaban de manera profesional ya alrededor del Estadio Nacional. Bueno, el campeonato nacional, yo las primeras competencias fue alrededor del propio Estadio Nacional y a veces se usaba, que ese era el circuito pequeño, y se usaba el circuito grande que era siempre por el Estadio Nacional, pero pasando frente al Chicote, que todavía existe. Frente al Chicote, correcto. Que era bajar por el Chicote y luego se subía por el costado sur del estadio, que era la parte de Sol, y se pasaba frente a la revisión técnica y era un circuito cuadrado realmente, pero claro. Ahí se corrieron, ahí corrí yo mi primer centroamericano. Claro. ¿En qué categoría se desenvolvía usted? Yo empecé corriendo 50 y 100 y luego 125, 250, 350 y a veces las alternaba y a veces corría todas las categorías en un campeonato, corría las 3 o 4 categorías. Las 3 o 4 categorías. Sí, era bastante cansado, pero bueno. ¿Cuándo llega el primer campeonato para usted? Bueno, es una cosa
rara. Yo fui primero campeón centroamericano que campeón nacional. Y explíquenos esto. Bueno, yo empecé corriendo en el 67 en Costa Rica, Ajá. clasifiqué para el campeonato de Nicaragua en el 68 en la selección, que no fue muy mal. Para el 69, estábamos, se hace la selección, el campeonato no había empezado, si mal no recuerdo, y hablo yo con y se hizo la selección para Honduras. Lógicamente nos quedamos en los más nuevos por fuera. Claro. Entonces yo le hablé a don Marcos Cercone padre y le dije que por qué no hacía una selección B para que Honduras nos pagaran que fuera el hospedaje y la comida y nos dejaran correr. Y que nosotros nos encargamos de llegar a Honduras. Ajá. Porque si nosotros nunca íbamos a tener roce internacional, nunca íbamos a mejorar. Claro. Y entonces Había que salir. Había que salir. Claro. Entonces él crió una selección B que íbamos 3 o 4. Y la gran sorpresa fue que yo gané centroamericano en 125, que yo no iba para 125, yo iba a correr en 100. En 100. Pero uno de los corredores de 125, Marco Antonio Salazar Pitoto, que fue compañero mío, y luego me ayudó mucho a enseñarme a correr al principio. Ah. Él tuvo un accidente en las prácticas, entonces yo le dije que me prestara el motor, que yo se lo adaptaba a la moto mía, y me lo prestó. Y era un motor muy bien preparado por el tío del don Rodolfo Lutz. Y de la sorpresa fue la sorpresa para todos y hasta para mí, que fue campeón centroamericano en 125. Qué interesante. ¿Qué hablaba la prensa de esa época acerca de su participación? Bueno, siempre cubrían bastante, pues no muchísimo, pues sí sacaban los artículos y informaban al público de las competencias centroamericanas o nacionales que participábamos nosotros. Claro. Don Carlos, ¿cuándo, después de eso, de haber ganado ya ese título centroamericano, vendrían otros torneos acá a nivel nacional y ya campeón nacional, ¿cuándo En el 70 Ajá. Fue mi primer nacional y volví a repetir el centroamericano. Y centroamericano, varios años repetí los centroamericanos y ya luego entonces un amigo, un tico que vivía en Colombia, le habló a la Federación Colombiana, Rafael Acosta, Felo Costa. Él corría aquí ocasionalmente, pero se ha ido a residir a Colombia. Y entonces le digo que por qué no nos invitaban a Costa Rica, que había buenos corredores. Entonces nos invitaron a un evento internacional allá, a unos panamericanos. Y la sorpresa, nos fuimos 4 compañeros para allá. Nos hospedaron en un hotelazo nunca nos olvidan, en la prensa del domingo nos decían los suicidas de Centroamérica. Ajá. Porque todos anduvimos muy bien. Muy bien. En la carrera del sábado. Desgraciadamente el domingo a los otros compañeros no le fue nada bien, solo a mí, y entonces yo me gané el campeonato panamericano, que fue un gran orgullo para mí y para Costa Rica sobre todo, porque era la primera vez que íbamos a Sudamérica a competir. Qué interesante. Don Carlos, usted como... Perdón que te lo interrumpa. Sí. Yo me gané, el primer lugar era un trofeo plateado, Ajá. no de plata, plateado. Plateado. Y lógicamente cuando nosotros salimos de Colombia, salimos, ahí que está en el aeropuerto tipo 7 de la mañana, una cosa así, no habían salido los periódicos ni nada. Cuando llegué al aeropuerto de Costa Rica, a migración, ahí en la aduana, me dice, ¿ese es el trofeo? Le digo, ya me lo acabo de ganar. Me dice, ¿tiene algún periódico? Le digo, no, pues que salimos en la madrugada, el periódico no había salido. Claro. Y me dice, voy a tener que bonificar el pasaporte por traer un artículo de lujo. Porque no decía mi nombre tampoco. ¿Ah, Le digo, no, sí? si el trofeo se andaba disputando, si hubieran sabido que yo iba a ganar, me lo mandan a Costa Rica y no tenemos que ir a pelear nada. Claro. Es una de las anécdotas que nunca me olvido. Me digo, ¿cómo es posible para que así el deporte? Y todavía el esfuerzo de ir a representar al país. No, pero el de La Habana dijo, no es un artículo de lujo, ya que bonificar el pasaporte. Y bonifíquelo por sí. Uno no salía mucho y no ocupaba nada, entonces no había problema. Claro. Don Carlos recibió a través de las competencias
algún, no solo reconocimiento, sino se le cubrían algunos gastos en sus traslados? Bueno, los patrocinadores míos, ellos me daban una cuota mensual de la cual yo iba ahorrando, y luego cuando era, digamos, al puro principio, que no había patrocinadores, pues era lo que nos daba el motoclub y lo que tenía uno que aportar un poquito, porque por ejemplo, los primeros centroamericanos eran en buses de Jorge León Castro, que viajábamos todos ahí con las motocicletas en el techo. Ya cuando, una vez que fuimos a Venezuela, el motoclub alquiló un avión de aquellos de Acasa que iban a San Carlos, para 3, 4 días mientras iba a la competencia, y ahí en el avión echamos las motos y los corredores íbamos, los de motocross y los de velocidad. Ya, pero es la primera vez que íbamos en avión y propio, solo del club, pues alquilado, pero ya cuando ya la Guasima empezó y que aparecieron patrocinadores, pues con lo que ellos me daban mensualmente, pues yo cubría los gastos. Claro, tuve un patrocinador que era don Mario Salazar de la Harley Davidson, y la italiana, que sí, que fue un patrocinador excelente, porque él me cubría motos, mecánicos, ayudante mecánico, transporte, a donde fuera. Él me decía, ¿a dónde quiere ir a correr? Y nada más, ahí íbamos, ya fuera en Sudamérica o en Estados Unidos. Él fue el que me llevó a Daytona. Bueno. Me dice, ¿a dónde vamos a correr en marzo? Le digo, mira, lo único que hay es Daytona, pero la moto mía es una 350 y en Daytona se corre únicamente con una 250. Me dice, eso no es problema. ¿Y cuánto falta? Le digo, como 1 mes y medio, una cosa así. Mira, yo mando a pedir una por aéreo, una Harley 250. La mandó a pedir por aéreo y llegó a Costa Rica, y de ahí la nacionalizamos, la probamos en la Guasima y jale para Estados Unidos a correr allá, porque él era un amante del deporte. Claro. Y para claro, usted una enorme satisfacción también, poder pues, representar al país bien. Y ya de esa manera, ¿verdad? Sí. Con un muy buen vehículo. Exacto. Claro, claro. Don Carlos, ubiquémonos en esas épocas de esos torneos de motociclismo. ¿Cuáles eran los compañeros a vencer, sus rivales? Bueno, yo tuve... En Costa Rica y a nivel nacional, yo en el caso mío, yo siempre aspiraba a vencer, digamos, en aquel tiempo, en los 67, que cuando yo estaba empezando era Pitoto Salazar. Pitoto. Y entonces, lo mejor que uno puede hacer es hacerse amigo, claro, del corredor. Del corredor. De la competencia. De la competencia. Claro. Y yo me hice muy amigo de Pitoto, entonces Pitoto me enseñaba. Y el tío del don Rodolfo Lutz, que era un excelente mecánico, entonces ya no solo arreglaba la moto de él, sino arreglaba también la mía. Ah, qué bueno. Entonces la moto mejoraba, lógicamente. Y Pitoto me ayudó mucho, y don Rodolfo Lutz, de muchos triunfos que yo tengo en Sudamérica, era con motos hechas en Costa Rica, preparadas por él mismo, que volaban, digamos. Cuando yo gané el Panamericano. ¿Cuándo fue eso, el Panamericano? El Panamericano fue en el 71, sí. 71. Y luego en los latinos, que yo participaba con motos made in Costa Rica, digamos, eran motos que venían para mensajeros, digamos. Claro. Y él las preparaba para competencia. De tal manera para competencia. Sí. Yo llegué a Sudamérica y a uno lo veían con cara y me dice, ¿está de acuerdo con eso? Le digo, sí. Me dice, con eso no va a ser ni ridículo. Le digo, bueno, esperemos que no. Sí. La moto viene bien preparada. Bien preparada. Usted le ganaba, no siempre, pero le gané más de una vez. Claro. Y se quedaban asustados. Qué interesante. Don Carlos, algunas de esas anécdotas de situaciones difíciles que usted vivió durante las competencias de traslado, ¿verdad? Esas situaciones que eran muy complicadas, ¿verdad? Sí, bueno. Por la poca ayuda, ¿verdad? Sí, no, hay un viaje a Brasil, solo el transporte de la moto de Panamá a Brasil eran $850 de ida. De vuelta pues había que mandarla como carga, pero el problema es que a Brasil, si uno iba con una motocicleta, no podía sacarla en 15 días, 22 días, y la carrera ya había pasado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces había que llevarla como equipaje acompañado. Y ahí en Panamá yo llevaba cartas de aquí de líneas aéreas y
porque el AXA un tiempo me estuvo ayudando con don Rodolfo Dent, y entonces me hice una carta, entonces me hicieron un 25% de descuento. Después llorándole al muchacho, ahí me hicieron otro descuento. Y al final me la llevaron por $100, ¿verdad? Pero estuve 3 o 4 horas llorando ahí, pues no tenía nada que hacer para la conexión. Y cuando la moto llegó a Brasil, recuerdo yo esperando que yo vi en todo el equipaje y venían los repuestos de las llantas, la caja de herramientas, pero no aparecía la moto. Ajá. Y le hablo a un muchacho ahí que me vaya a buscar el avión, que el avión iba para Europa, y no le habían bajado, no le habían visto, ahí estaba en una esquina, y yo, haber llegado hasta Brasil, lo que me costó, para que no lo hubieran bajado, pero bueno, la bajaron por dicha y pude competir. Qué preocupación la suya, ¿verdad? Ah, sí, En no, el no, momento, sí. imagínese usted, Por ejemplo, ya, en ese viaje a Brasil, ya me dieron ahí un pit en la pista, me dieron la llave, y al día siguiente llegó y está abierto, me robaron el uniforme. Y entonces, me dice, no, pues yo le diste la llave, sí, pero yo vengo llegando y a ver una copia. Claro. Alguien abrió esto y me robaron el uniforme. el uniforme. ¿Y ahora con qué corro? Y entonces, claro, yo soy un poco largo de brazos y de piernas. Ahí me consiguieron uno que me llegaba como por acá y abajo, bueno, con la bota se tapaba, por lo menos, ¿verdad? Y después de la carrera sí me llevaron a un lugar donde compraba ya el uniforme adecuado, ¿verdad? Pero son anécdotas que a uno nunca se le Sí, se por le olvidan. supuesto, claro que sí. Sus mayores logros Bueno, en los torneos de motos. a nivel internacional, ser campeón panamericano, latinoamericano, haber participado en 2 mundiales, que me siento muy orgulloso porque... Fue de los primeros en participar usted, Sí. en campeonatos mundiales. Sí, yo creo Esa que modalidad. de Costa Rica no recuerdo que alguien haya participado. Y luego las 2 veces me fue pues bastante bien, éramos 68, 70 corredores y solo corríamos 30 y yo quedé 13 las dos veces. Y luego otro gran carrera para mí fue, cuando yo fui a Daytona, yo fui a correr la categoría de amateur. Pero los estadounidenses me dijeron que no, que yo tenía que correr en la categoría de expertos internacionales, con gente de campeonato mundial. Le digo, no, pues yo no soy de ese nivel, a mí no me pagan. Me dice, bueno, si usted está aquí, o corre ahí, o no corre. Y éramos 200 corredores, eliminaban 120 en las eliminatorias, y corríamos 86. Y clasifiqué, gracias a Dios. Y en la carrera, pues, yo clasifiqué 66, que terminé de 49 en la misma vuelta del ganador. Fue una carrera. Yo nunca había corrido en Daytona, no pude entrenar por problemas de logística de la moto. La moto se me dañó. Bueno, para no casar lo que cuento, yo la primera vuelta que di fue cuando empezó la clasificación, que era una clasificación a 8 vueltas. Y en la carrera, a conocer la pista, con unos peraltes increíbles, ¿verdad? Y la moto cuando íbamos sin mecánico, ahí nos ayudó un señor, le pusimos la varilla de los cambios de redes, entonces donde estaba sexta quedó primera, y entonces tuve que correr con los cambios de redes toda la carrera, pero bueno, ahí son cosas que hay que superar y uno no puede echar a pizza, que arreglen los cambios, no, están así y corremos así, ¿verdad? Pero fue una gran carrera. Fui el tercer latino de esa competencia. Pero ¿Cuántos años globales dedicados a más o menos 18 años. automóvil? Ajá. 18 años corrí. 18 años, Sí. ¿no? de plena competencia. De plena competencia, sí. Y hubo un tiempo, como en el 7-3, que corrí motocross en 100, 125, 250 y la libre. Y corrí a velocidad en 50, 100, 125 y la libre. Pero fue demasiado, no tenía tiempo para nada, bueno, Claro. casi ni para trabajar, ¿verdad? Y entonces, solo un año lo hice. Y digo, no, o me quedo con velocidad o me quedo con motocross, pero me gustaba más la velocidad y entonces me quedé con velocidad. Claro. Don Carlos Cortés, conocido como Tuta, ¿de dónde viene Tuta? De mi padre,
mi padre es el Tuta original. Ajá. A mis hermanos también les dicen Tuta, el grupo de amigos de ellos. Claro. Pero el Tuta más reconocido después de mi padre soy yo por el deporte, pero digamos a mi hermano Max le dicen Tuta su grupo de amigos cercanos, ¿verdad? Y bueno, a mi hermana le decían la tutilla, porque no le gustaba para nada. Don Carlos, por cierto, uno de sus hijos incursionó, ¿verdad? Sí, un hijo mío corrió desde... Cuando yo me retiré, como uno siempre le quedaba el gusanillo de las motos, pues él, pequeño, como de 4 años, él siempre andaba con su bicicletilla y yo quería jugar basquetbol, lo apoyaba, quería jugar fútbol, lo apoyaba. Claro. Pero quería correr motos, entonces metámonos y había categoría para ellos, pequeñillos de 4, corría con Lobito, con Ureña, con Calvocillo, había un grupo grande de chiquitos y todos empezaron ahí, ¿verdad? Él corrió hasta que ya le chocó con los estudios, con la universidad, entonces... Había que escoger entre correr o estudiar, entonces se dedicó por el estudio y ahora es un arquitecto, gracias a Dios. Bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, señor. Claro. Don Carlos, hablemos de su incorporación a la Galería Costarricense del Deporte, en donde llegan los grandes, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿en qué año se produce su escogencia para la Galería del Deporte? En el año 2000. Año 2000. Yo ingresé en el año 2000 a la Galería del Deporte. Ingresé junto con Silvia Paul y Errol Daniels. Roldán, grandes deportistas. Grandes, sí. En ese entonces la premiación se daba en el Club Unión. En el Club Unión, sí, señor. Club Unión. Y llegaba el presidente. Ahora últimamente, hace años, ya casi no aparece el señor presidente. Sí. Manda el ministro de Deportes o alguien, pero en ese tiempo llegó don Miguel Ángel Rodríguez y estuvo en una mesa, nos pusieron en una mesa al señor presidente, a Errol, a Silvia y a mí, y le agradezco mucho, o me llamó mucho la atención, porque sabía de motos, sabía de fútbol y sabía de natación. Habló con los tres, claro, y sabía... lo que estaba comentando. ¿Y cómo le fue en tal carrera a usted, claro, en un latinoamericano que me contaron, que allá? Por lo menos... Y estuvo con nosotros 2 o 3 horas, cenó con nosotros y platicamos. Eso se lo agradezco, porque tuvo el tiempo de estar con deportistas. Qué importante. ¿Qué significó para usted en ese momento ser tomado en cuenta dentro de más de 100 y resto, ¿verdad? Ya de deportistas incluidos en la galería. Sí, bueno, para mí fue un orgullo que me escogieran para integrar la Galería del Deporte. Claro. Y porque por lo menos le están reconociendo a uno de la parte de la trayectoria que uno hizo cuando estuvo activo. Así es, claro. Don Carlos, actualmente usted forma parte, es el presidente, ¿verdad? Sí, de la galería. Yo soy el presidente de la galería. De la Galería del Deporte. ¿Quiénes más integran ahí la galería, además de usted? Está Edgar Marín. Edgar Marín Leví, futbolista. Sí, Roy Valverde Pacheco, de automovilismo. Orlando Hernández, de boxeo. Hugo Chamberlain, de tiro. Adolfo Chin, de ping-pong. Todos grandes deportistas. Sí, claro. Es que la directiva solo pueden ser miembros de la Galería del Deporte. Miembros de la Galería del Deporte. Y está la licenciada Yoconda Elizondo, claro, hija de don Walter. Ajá. Que don Walter estuvo con nosotros mucho tiempo hasta que se enfermó, desgraciadamente. Claro. Pero la hija nos ha seguido ayudando lo que es en las cuestiones legales y de secretaría, que es una gran, es el brazo, yo no digo el brazo derecho y el izquierdo, porque es excelente colaboradora con nosotros. Claro, claro. Don Carlos, ¿qué implementaría usted en la Galería Costarricense del Deporte? No solo la enorme satisfacción de pertenecer a la galería, pero ¿qué más se puede hacer a manera como de estímulo para los deportistas que ingresan? Pues nosotros, yo conozco que en Puerto Rico, por ejemplo, al que ingresa le dan una pensión, pero yo no diría tanto de los que ingresamos allá, yo diría como darle una pensión al deportista que integra la Galería del Deporte y que
en sus últimos años no tenga medios económicos para vivir bien, entonces darle una especie de pensión, porque muchos no tienen ni pensión, no tienen, nunca cotizaron a la caja, entonces es doloroso ver compañeros pasando situaciones muy malas. Situaciones muy difíciles, ¿verdad? Don Carlos supo combinar también lo que fue el deporte con una profesión. ¿A qué se ha dedicado usted? Yo soy agente de seguros Agente de seguros. Sí, hasta la fecha. Yo Hasta la empecé fecha. siendo asistente de mi padre, que fue una gran cosa porque me enseñó el manejo de los seguros y luego pues me daba permisos para competir, pero no era así que me daba como a mano libre. Como mucha No, libertad, sino, claro. falta el viernes y el lunes está aquí, ¿verdad? Ajá, Y claro. un par de días. Entonces él me decía, yo solo trabajo las vacaciones, le digo, por supuesto. Lo que pasa es que nunca llevaba la cuenta de cuántos días al año me había dado, ¿verdad? Pero lo enseñó a uno a ser responsable en ese aspecto, ¿verdad? Claro. Que el deporte se podía combinar. Por ejemplo, yo a veces tenía que ir a entrenar entre semana a la Guásima y mi padre trabajaba en la agencia de Adson, entonces yo lo dejaba a las 11 a él ahí, con el carro de él, pasaba el mecánico mío, me recogía y a las 2 tenía que estar en la oficina central yo del instituto. Todo sudado y todo como fuera. Me dice, a mí no me importa, usted tiene que venir a trabajar a la tarde. Yo cogía como una hora de almuerzo, 2:30, pero bueno. Claro. Pero por lo menos siempre, él lo que me decía, usted tiene que valorar las dos cosas, Claro. tanto el trabajo como su deporte. Con su deporte yo no estoy de acuerdo, pero porque ya yo tenía familia y entonces él decía que era peligroso cualquier accidente, entonces, pero bueno, gracias a Dios no sucedió nada y la familia toda está grande. Claro. ¿Aligeró usted el retiro o todavía podía dar más, Carlos Tuta Cortés? Sí, yo me tuve que retirar porque ya llegó en ese momento que ya yo tenía 4 hijos, el pequeñito tenía en ese momento 1 año y yo estaba corriendo por un trofeo, los cuales siempre me enorgullezco de ellos y costaba ganarlos, pero ya me puse a pensar en mi familia. Si un accidente leve, quebrase una pierna, un brazo, ¿quién me iba a mantener ese mes y medio, 2 o 3 meses? ¿Quién me iba a mantener a la familia? Claro. Y no había seguro social, no había seguro con el instituto, no había seguro de nada, entonces dije, mejor termino este año y cuelgo el casco. Bueno, Aunque me doliera mucho, pero había que pensar en la familia. ¿no le interesó incursionar ya en el campo de la dirección, más o menos, como entrenador o algo así? No, yo estuve en la directiva del motoclub, estuve varios años, Sí. ahí ayudando, pero como entrenador yo traté de transmitirle a mi hijo mis experiencias en motocross, pero no tengo esa habilidad y entonces con mi hijo lo que yo terminé siendo fue fotógrafo de él. Fotógrafo. y que él entrenara yo le conseguí un entrenador que era un muchacho Chaqueta, que era entrenador de Lobito también, y entonces él era el que se encargaba de pulirlo. Adrián Robert lo ayudó mucho también, no puedo dejar de mencionarlo, porque Adrián y Arturo Robert, que eran en motocross eran lo mejor, y Adrián siempre ha sido muy chiquillero y nunca ha sido egoísta en ese aspecto, sino que él ayudaba a los chiquillos y los aconsejaba bien, y eso sí se lo agradezco mucho, lo mismo que Arturo. Eran dos excelentes motocrossistas y ayudaron mucho a mi hijo. ¿Hacia dónde va el motociclismo en este país? ¿Cómo lo ve usted comparativamente esos años a esto? Ahora, gracias a Dios, el motoclub tiene una excelente organización, tiene un gran presidente, han mejorado mucho las pistas. El año pasado hasta compitieron unos americanos aquí, que traía una señora Marisol Ríos, y compitieron, y eso sirve para los corredores nacionales que actualmente hay excelentes, pero les ayuda a subir su nivel sin tener que ir a Estados Unidos. Don Carlos, estoy observando los reconocimientos que en su oportunidad le hizo a usted el Círculo de Periodistas y Locutores Deportivos de Costa Rica, del cual soy el presidente actual, y qué enorme orgullo, ¿verdad?, el tener tanto reconocimiento, ¿verdad?, por parte del Círculo. Eso lo retrata usted, la clase deportista que fue, ¿verdad? Sí, para mí esos títulos eran un orgullo,
de reconocimiento del año, digamos, de labores de uno, y después a mí me nominaron el deportista de la década. Deportista en la década. Una vez fui también el deportista del mes, y siempre tuve reconocimiento del Círculo de Periodistas, que era la única entidad que reconocía algo. A mí no sé en qué año, creo que fue en el 75, el Consejo de Deportes, por medio del señor Daniel Oduber, me entregaron una medalla al mérito, personalmente el señor Oduber, pero nunca así, en aquellos tiempos no había otro estímulo. Qué interesante. Finalmente, ¿se cumplieron todas sus metas, se cumplieron todas sus expectativas como deportista? Pues sí, todo lo que claro, yo quisiera haber llegado un poco más alto a nivel mundial, pero los medios no lo permitían, y las 2 veces que pude competir en las carreras a nivel mundial fue porque era en Venezuela y quedaba cerca, y entonces era cuestión de haber hecho un buen año para inscribirse y luego llegar a las eliminatorias, ¿verdad? Pero yo me retiré satisfecho con todo lo que yo lo hice, tanto en velocidad como en motocross, porque yo en motocross cuando corrí, yo gané los campeonatos también. No fue que me retiré en motocross porque me había ido muy mal, porque mucha gente me decía, es que ¿por qué no seguiste motocross? Le digo, pues no podía con las 2 disciplinas. Por supuesto. Pero cuando corrí motocross ese año, yo soy el único corredor de velocidad y de motocross que ha ganado las 2 especialidades en el mismo año. Yo ese año en velocidad gané 50, 100, 125 y la libre. Y en motocross gané 100, 125, segundo en 250 y la libre. Gané arrasé con todo ese Como año. quien dice, cortó rabo de oreja. Exacto. Claro. Gracias a Dios fue muy bien, es un año muy fructífero. Qué bueno. Don Carlos, le dejo la despedida, ¿verdad?, para los queridos telespectadores, y me he sentido muy honrado de que usted me haya atendido. No, que muchas me haya gracias a usted. recibido, de Muchas verdad, gracias, don William, usted y por poder compartir parte de esta historia, porque nos llevaría muchas horas, mucho tiempo también, pero por lo menos que a los queridos telespectadores les quede este grato recuerdo de un deportista que luchó. Sí. sus, Y las cosas fáciles, las cosas buenas cuesta llegar a ellas. Claro. Y yo, entre todo, que no lo había mencionado, fue mi señora, mi esposa. Ella era mi acompañante, micronumerista. Y si no había mecánico, ella pues limpiaba un poquito ahí, le echaba un líquido a la cadena y revisaba los radios y le echaba gasolina. Apoyo. Sí, y de cronometrista excelente, porque no aguantaba nada. Pero sin el apoyo de ella hubiera sido digamos, si no le hubiera gustado las motos. Por supuesto, claro. Pero siempre me acompañaba a todo lado. A todo lado viajábamos juntos. Gracias, don Carlos. Un placer, don William. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos Hicieron Historia, hoy nos ha complacido mucho conversar con una de las glorias del deporte costarricense, Carlos Tuta Cortés, Carlos Cortés Pacheco, conocido como Tuta Cortés. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos Hicieron Historia.